La OTAN está perdiendo la guerra. Bueno, un comentario muy interesante que nos hace un hombre azul, ¿no? Vamos a ver, con todo respeto, estimado Adrián, sigo con interés su canal desde hace tiempo y es la primera vez que le escribo. Usted suele comentar que la guerra en Ucrania es en realidad una contienda entre la OTAN y Rusia, que la OTAN está siendo derrotada y que por lo tanto desaparecerá. Bueno, luego lo comentamos. El argumento no es ese, pero luego lo explicamos con más detalle. Vamos a ver si lo podéis ver todo. Bueno, la pregunta que me hago y que en mi desconocimiento humildemente le transmito es la siguiente. ¿Cree usted que la OTAN ha utilizado verdaderamente el grueso de sus recursos militares en términos de fuerzas aéreas, navales, terrestres, cibernéticas y espaciales en su confrontación con Rusia? Personalmente creo que no, que ha empleado solo una fracción de sus recursos, solo para desgastar a Rusia, y que no ha combatido directamente con todos los países que la componen. Por lo tanto, no se puede inferir que haya sido derrotada y esté en vías de desaparecer. Creo que del mismo modo que Rusia no puede ser derrotada estratégicamente, la OTAN tampoco. Tienen pensamientos gemelos respecto a su propia supervivencia. A ver si hay algo más aquí. No puede haber un ganador entre ellos. Ambos tienen el botón nuclear y lo saben. Un cordial saludo desde Argentina. Bueno, vamos a poner esto en su sitio. Bueno, vamos a ver. Por partes. ¿La OTAN está siendo derrotada? Sí, la OTAN está siendo derrotada en Ucrania. Esto no quiere decir, vamos a ver, que esta derrota suponga por sí misma la desaparición de la OTAN. Bueno, vamos a ver. Para situar el tema, es decir, Estados Unidos ha sido derrotado en Afganistán, pero esto no quiere decir que Estados Unidos como tal se rinda. Estados Unidos fue derrotado en Vietnam, pero no quiere decir que Estados Unidos se rindiera como consecuencia de eso. Es decir, que la OTAN está siendo derrotada en Ucrania está claro, porque es la OTAN la que fundamentalmente ha puesto los recursos, salvo los recursos humanos, cuyo grueso evidentemente son ucranianos, pero en todo lo demás está siendo derrotada la OTAN, que está luchando contra Rusia con soldados ucranianos, ¿no? Voy a poner aquí tenéis, por ejemplo, una noticia. La Unión Europea se queda sin armas por la guerra de Ucrania. Es una noticia de noviembre del 2022. O sea, 6 meses después de empezar la guerra. La Unión Europea se queda sin armas por la guerra de Ucrania. Están todos los países europeos, los fabricantes de armas, impulsando la producción dentro de la OTAN, pero ya en noviembre del 22 ya salían este tipo de noticias. Probablemente exagerada en su momento, pero muy significativo. Y aquí tenéis otra noticia. Esto ya son unas declaraciones de Stoltenberg en el 2023. Creo que era, a ver si aparece en junio del 2023. La OTAN se ha quedado sin reservas de armas y municiones. Ya lo decía el propio Stoltenberg hace año y medio. Bien, entonces, la OTAN se ha quedado, desde luego, extraordinariamente debilitada, fundamentalmente la OTAN europea. Bien, más que la OTAN norteamericana. Lo que se ha hecho es vaciar los almacenes, vaciar las reservas de la OTAN europea para ayudar con todas las fuerzas disponibles a Ucrania. Entonces, la OTAN está siendo vencida en Ucrania, sí. ¿La OTAN está perdiendo la guerra en Ucrania? Sí. Pero bueno, hay guerras y guerras. Es decir, hay guerras que implican la desaparición de las partes y hay guerras que son localizadas, ya he comentado antes, pues lo que podría ser Vietnam para Estados Unidos o Afganistán, son guerras que se pierden, que Estados Unidos las pierde, pero eso no significa que Estados Unidos como tal quede cuestionado. Bueno, ¿va a desaparecer la OTAN? Sí, pero no por esto, o no solo por esto.
Es decir, sino por el contexto político, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en el momento en que termina la guerra, con la victoria rusa, la guerra termina en un contexto que va a ser negociado, no tanto con respecto al destino de Ucrania, sino porque es inevitable negociar un contexto de seguridad en Europa. Algo que ya sabéis que Rusia venía reclamando desde hacía muchos años. Esta expansión continua de la OTAN, este cerco continuo de la OTAN hacia Rusia, pues es para nosotros una amenaza estratégica directa. Si queremos evitar la guerra, pues vamos a negociar un contexto que sea válido para las distintas partes. Esto no se hizo, estalló la guerra en el 2022. Con el final de la guerra, esto se va a negociar. Y ese contexto de seguridad estratégica en Europa es incompatible con la existencia de la OTAN. Bueno, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho más de una vez. Porque, ¿cuál es la finalidad de la OTAN? Pues cercar y atacar a Rusia. No es otra. Entonces, ¿la OTAN está perdiendo la guerra? Sí, pero no va a desaparecer por eso. Va a desaparecer porque su existencia es incompatible con la negociación de ese marco estratégico de seguridad en Europa. Bien, pero también hay que tener en cuenta que la desaparición de la OTAN no significa ni la desaparición de los países que la componen, ni de sus ejércitos. Es solo la OTAN. Es decir, y sobre todo el ejército que menos afectado está por su implicación en el conflicto de Ucrania es el de Estados Unidos, que también ha hecho un esfuerzo importantísimo vaciando en parte algunos de sus almacenes de carácter convencional, pero evidentemente sus reservas de armamento estratégico están ahí, ¿no? Bueno, no sé si con esto es suficiente para aclarar lo que hemos querido decir cuando decimos que la OTAN va, con toda probabilidad, la OTAN va a desaparecer. Bien. Otra cosa es, ya hemos dicho, que aunque la OTAN desaparezca, sobre todo el ejército de Estados Unidos, que es el realmente importante, va a estar ahí. Va a estar ahí. Y dentro de ese contexto de seguridad estratégica, ¿cuál es el papel que Estados Unidos se va a querer reservar en Europa? Esta es la cuestión clave. ¿En qué medida esa estrategia aislacionista del trumpismo pues se va a gestionar de una u otra forma con respecto a Europa? Esta es la cuestión clave que seguramente nos va a definir el futuro de lo que se va a hacer durante los próximos 4 años, claro. Bien, como os digo siempre, si no estáis suscritos, darle por favor a la tecla de suscribirse o suscribirme y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.